Fang Yuan, no te fallas. Resulta que te convertiste en el hijo adoptivo de una familia rica. Pero no vas a tratar de caerles bien a tus padres adoptivos ni a tus hermanas. Después de todo, cuando atravesaste, no faltaron las fechas que sufriste sus abusos. Aunque también hay un giro inesperado. Mientras puedas ser expulsado de la casa, podrás regresar al mundo real con tus habilidades especiales. Justo estabas pensando en cómo lograr que te sacaran. Pero de repente, tus padres adoptivos empezaron a mostrarte mucho cariño. Incluso tus hermanas quieren dormir contigo todas las noches. Para que no te escapas. Y justo cuando te preocupaba no poder ser echado de la familia Fang. Fang Yuan, eres un enfermo. ¿Cómo es que mis cosas están en tu cama? La hermana mayor de repente te grita con enojo. Y en su mano sostiene algo que da vergüenza mencionar. Levanta su brazo. Parece que está a punto de abofetar fuerte en la cara. Tú permaneces impasible. Con rapidez y agilidad extendió su mano. Apretó firmemente su delicada muñeca. Dijo fríamente. Dilo de nuevo. La hermana mayor se quedó paralizada de repente. Sintió que la persona frente a ella parecía ser otra. Eres un enfermo mental. Antes los hermanos 4 y 5 decían que robabas. Yo incluso te defendía. ¿Y ahora qué excusa tienes? Esta casa no tiene espacio para ti. Apresúrate y sal de la familia Fang. Por fuera finges estar decepcionado. Pero por dentro estás feliz como una lombriz. Justo estabas preocupado por no tener forma de irte. ¿No es acaso perfecto? Adivinaste. Fui yo quien robó. Soy un enfermo mental. Ya que es así. Entonces me fui. No pensé que esta misión sería tan exitosa. Pero justo cuando celebrabas en secreto, se escuchó un grito de enojo. Parásito. ¿Hasta cosas así robas? ¿No tienes vergüenza? Cada vez eres más descarado. Voltiste con desprecio una mirada. Y dijiste, deja de decir tonterías. Ya me fui. Y sigues gritando aquí, parásito. ¿Qué actitud es esa? ¿Crees que no nos importa? Apresúrate y larguet. Este hombre de mediana edad selama Fang Wenxian. Es el jefe de la familia Fang. Años el hijo biológico de la familia Fang se perdió. Y tú fuiste traído para ser un reemplazo. Acompañaste a esta pareja a superar los 2 años más difíciles. Pero cuando ellos salieron de la oscuridad, te convertiste en una carga. Y fuiste despreciado. Las hijas de la familia Fang tampoco eran buenas personas. También te maltrataban de varias formas. Hasta hace unos meses. Cuando encontraron a su hijo biológico. Entonces entendiste. Que esta familia sí tenía calidez. Solo que no para ti. Justo en ese momento. Una chica linda con choletas. Bajó corriendo las escaleras apresuradamente. Y dijo con preocupación. El regalo de cumpleaños que la hermana mayor y la tercera hermana te enviaron, lo perdí. Fang Qinghe se sorprendió. ¿Qué fue lo que perdiste? Ay, es el hermoso conjunto de ropa que la tercera hermana diseñó para ti. Yo estaba entrenando en el 5º piso. Y cuando vi que empezó a lofer, lo guardé rápidamente. Resulta que cuando lo entregaron a tu cuarto faltaba una pieza. Hermana mayor. De verdad no fue mi intención. Fang Qinghe frunció el ceño con fuerza. Le pasó lo que tenía en la mano a Fang Chutao. Mira, ¿te refieres a esto? Los ojos de Fang Chutao se iluminaron. Sorprendida y sí. Es justo esto, hermana mayor. ¿Dónde lo encontraste? Lo vi en esa cama de ese enfermo mental. Con buena intención fui a llamarla a comer. Y terminé viendo una escena tan asquerosa. No me extraña que no lo encontrara cuando fui. Resulta que fuiste tú, hermana mayor. Que te lo levaste. Fang Qinghe quedó paralizada un momento. Como si se diera cuenta de que algo no estaba bien. ¿Qué quieres decir con eso? Suena como si ya supieras dónde estaba desde antes. ¿Qué pasa con que siga yendo a buscar? Claro que sé bien lo que guardé.
Mi ropa está en el quinto piso. No voy a subir a buscar. ¿Dónde más quieres que busque tus cosas si las pones en el quinto piso? Entonces, ¿cómo es que estas cosas están en la cama de Fang Yuan? Fang Chutao hizo una pausa. De repente se dio cuenta. Hermana, olvidéis que H medio ano la mandaron a la habitación oscura. La habitación del quinto piso H mucho que no es suya. ¿En serio pasó eso? Fang Qinghe se quedó confundido. Una noche, te encontraste a Fang Yuan de vagabundando con un grupo de personas sospechosas al borde del camino. Te molestaba que anduviera de aquí para allá a esas horas. Y dijiste que si no tenía casa a donde regresar, mejor que no volviera. En ese momento también dijiste, una habitación tan buena para ella. Es desperdiciarla, mejor dejarla vacía para guardar cosas. Después se quedó viviendo en el cuartito oscuro. Su habitación original también se usó para guardar ropa y esas cosas. Fuiste tú quien hizo esos arreglos. Después de escuchar esto, la expresión de Fang Qinghe cambió drásticamente. También recordó que realmente hubo un problema todo este tiempo. Resultó ser un malentendido. Pero yo, sin distinguir bien la situación, te acusé injustamente. Fang Qinghe se sintió un poco incómodo. Él siempre creyó que hacía las cosas separando lo personal y lo profesional. No esperaba esta vez, solo por suposiciones personales, difamar a alguien. Por un momento no se atrevió a mirarme directamente, con esa mirada burlona. Fang Yuan, hoy fui yo quien estuvo mal. Sí, hermana mayor. Te malentendí. No tienes que irte. Al escuchar eso, un leve sonrisa apareció en la comisura de tus labios. Dijo fríamente, lo siento. Ya no me importa. La obra también terminó. Ya debería irme. Sales tranquilamente de la fila. Abres los brazos. Con gran expectativa. Esa luz familiar y cálida desciende. Ahora que la misión está cumplida, finalmente puedo regresar a mi propio mundo. Para comenzar una vida maravillosa desde ahora. Vamos. Que la luz me ilumine. Déjame salir rápido de este lugar maldito. 10 segundos, 30 segundos. Pasaron 5 minutos seguidos. No pasó nada. Todos en la fila quedaron boquiabiertos. Completamente sin entender qué estaba pasando. Solo Fang Chutao, como si fuera un chiste, tenía su voz sonando en el oído. Yeyeye, miren a Fang Yuan actuando como un tonto ala. Está demasiado gracioso. En ese momento, tú también quedaste completamente confundido. Te quedaste como paralizado, como si estuvieras clavado en el mismo lugar. Tu corazón lleno de dudas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sigo aquí? ¿Será que tengo que salir por la puerta para que pase algo? Pensando en eso, inmediatamente echéis a correr hacia la salida. Pero incluso al salir por la puerta, seguía sin pasar nada. No sucedía nada en absoluto. Fuiste y finiste varias veces entre la puerta y el patio. Pero la situación no cambió ni un poco. Fang Wenshan y sus dos hijas quedaron completamente atónitos, pensando que ese tipo estaba actuando de manera tan extraña. ¿No sería que se volvió loco? Fang Qing y su mirada poco a poco se enrojecía y sus ojos se humedecían. Mientras más pensaban, más seguros estaban de que eso era verdad. Fang Yuan definitivamente no pudo soportar el golpe de haber sido acusado injustamente. Está teniendo problemas mentales. Y todo esto es por culpa de uno mismo. Acabo de culpar sin razón. Porque sigues ahichongelado. ¿Qué locura está haciendo este desgraciado? Rápido, tráiganla de vuelta. Si nos ve alguien fuera, ¿cómo vamos a poner la cara de la familia Fang? Con una orden de Fang Wenshan. Las hermanas corrieron rápidamente hacia aquí. Tiraron y jalonaron hasta que me trajeron de regreso a la fila. Fang Qinghe se arrodilló frente a mí, con la mente llena de culpa y remordimiento. Incluso Fang Chutao, que siempre está bromando, guardó su sonrisa.
Creemos que tal vez realmente fuiste afectada por lo que pasó hace un momento. Y tienes un problema grave. Pero ahora solo estás pensando en por qué no puedes regresar. Claramente ya te expulsaron de la casa. Lógicamente ya todo debería haber terminado. Fang Yuan, hace rato fuiste la hermana mayor equivocada. Ya no te voy a echar. Eso solo fue una frase de enojo. No asustes a la hermana mayor. Despierta rápido. De repente te diste cuenta de lo crucial. Al principio sí te habían echado. Pero luego, al ver su explicación y el malentendido, parecía que ya no te iban a echar. Realmente te arrepentiste mucho. Si lo hubiera sabido, no hubiera visto esa obra. Hubiera sido mejor irme directo. Ustedes sí tienen que echarme. No pueden no cumplir su palabra. Tienen que echarme sí o sí. Cuando Fang Qinghe escuchó esto de mí, se sintió aún peor. Pensó que solo era una frase de enojo. No podía creer que él forzara a su familia a decir palabras tan duras sin corazón. Fang Yuan, no te preocupes. La hermana mayor definitivamente no te va a echar. Después nadie podrá sacarte de aquí. Esta vez la culpa es de la hermana mayor. Seguramente te darán una compensación satisfactoria. Cuando lo escuchéis, tu rostro cambió al instante. Dijiste con urgencia. No quiero compensación. Por favor, solo quiero que me saques. Esta vez Fang Yuan fue demasiado imprudente. Demasiado autoritario. Cualquier cosa que pidas, te la concederé. No tengo ningún pedido. Hoy tienes que sacarme de esta casa. Estoy todo el día de fiesta afuera. Sin ninguna habilidad decente. No merezco estar en la familia Fang. Déjame ir ya. Tu actitud tan tallante dejó paralizado a Fang Qinghe. Y no pudo evitar reflexionar. ¿Acaso siempre he sido tan subjetivo y prejuicioso con mi familia? No te preocupes, Fang Yuan. No voy a correr contigo. Ya voy a limpiar tu cuarto. Y nadie te va a echar de aquí nunca más. Cuando vi que Fang Qinghe realmente iba a ordenar la casa, me enojé muchísimo. De verdad, no lo podía creer. ¿Por qué no entienden? Ya no quiero quedarme en esta casa de mala muerte. Tienen que echarme. Fang es chapo. Y tú ni te metas aquí a estorbar. Si no fuera por ti, ya me habría ido de este lugar. Fang Chutao, injustamente acusado por mí, se enfureció enseguida. Muy bien. Malagradecido. Si no fuera porque te ayudé a aclarar todo, ya te habrían echado a la calle. Ni siquiera me agradeces. Todavía te atreves a reclamarme. Vete por un lado. Quien quería quedarse en este hogar destrozado. Hoy o me echas de aquí. O yo haré que esta casa se convierta en un caos total. Fang Wenshan, que no había dicho nada, finalmente no pudo aguantar más. Y gritó con furia. ¿Cómo te atreves, hijo ingrato, a hablar así a tu hermana? Si sigue siendo tan desagradecido, al menos no me obligué a usar la disciplina familiar. Tengo un temperamento explosivo. Y si me miras con esos ojos, te devolveré la mirada sin miedo alguno. Y tú, viejo, ¿cómo me hablas a mí? ¿Con disciplina familiar aún? No me hagas pelear contigo. Fang Wenshan se sorprendió de inmediato. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Maldita sí, hoy vas a provocar un desastre. En ese momento, Fang Qinghe y Fang Chutao también estaban con el rostro lleno de incredulidad. Antes, Fang Yuan siempre era obediente. ¿Cómo es que ahora parece otra persona por completo? ¿Será que realmente algo lo afectó mucho? Siendo que antes también hubo muchas cosas parecidas. ¿Será que antes todo eso era un malentendido? Sí, quizá uno o dos malentendidos no sean gran cosa. Pero ¿qué pasa cuando se acumulan con el tiempo? Fang Yuan ya había explicado antes. Pero parece que nadie nunca tomó en serio lo que decía. En un instante, una emoción de tristeza se empezó a apoderar del corazón de Fang Qinghe. De repente, se dio cuenta de que él había sido demasiado, como hija mayor de la familia.
no solo no había cuidado bien a su hermano, sino que lo había hecho vivir siempre en la injusticia. Si eso no es negligencia, entonces ¿qué es? Papá, Xiao Yuan dijo eso por enojo momentáneo. No le haga caso. ¡Qué tontería! Este maldito lo hace a propósito. Hoy tengo que darle una buena lección. Tú eres el idiota. Fang Wenxian. Eres un viejo estúpido. Te he enseñado durante tantos años. Es la suerte que te has ganado en varias vidas. Desde pequeño, cuando no hay nada, me tratas como a un desconocido. Indiferente. Cuando hay problemas, pons esa actitud de jefe. Me golpeas y me gritas. Si no te gustó, ¿para qué me trajiste del orfanato? Por idiota. Las hermanas van a la escuela en coche exclusivo. Y yo solo puedo ir en camión. Si llego un poco tarde a casa, me esperas con golpes y gritos. No soy un corredor de velocidad. Puedes regresar tan rápido. Cuando estás feliz, les das a las hermanas dinero de bolsillo, y son decenas de miles. Pero ni siquiera quieres darme 500 pesos para la colegiatura. Podrías ser un poco más generoso. Nadie sabe que eres mi esposa. Es una verdadera vergüenza para ti. Las hermanas tienen fiestas de cumpleaños lujosas cada año. Fang se escapó perdiendo un diente. ¿No podrías hacerle una celebración de aniversario? Un compañero me trajo un pastel. Ye no quise comerlo. Pero tú lo pisaste con un pie. Ye aún me insultaste llamando pobre ye tacano. Todo eso ya está bien. Pero ¿por qué cada vez que hay un problema me lo echas a mí? Cuando estás de mal humor, lo pagas conmigo. Yo actúo con valentía fuera de casa. Y tú dices que me meto donde no me laman. La gente nos manda banderas de agradecimiento. Y dices que es por tu buena enseñanza. ¿No te da asco? Hoy o me echas de esta casa. O terminamos de una vez. O me tomas como tu hijo. Y yo seré tu papá. En ese momento, la cara de Fang Wenxian estaba completamente roja, con venas en la frente saltadas. Y sus puños apretados temblaban sin parar. Al ver ese panorama, ya sabes que la cosa se puso seria. Después de todos esos insultos, ¿no creerías que este viejo aún aguantara? De repente, Fang Qinghe gritó al borde del llanto al oído. Papá, basta ya. De verdad, no sigas con esto. Fang Wenxian preguntó confundido a Xiao He. ¿Qué quieres decir con eso? Debería ser yo quien te pregunte, papá, ¿qué significa esto? ¿Es verdad lo que dijo Xiao Yuan hace un momento o no? ¿Por qué nunca me había enterado? Fang Wenxian resopló con desprecio. Y que si es verdad, desde hace tiempo sabía que él era un ingrato. Por eso fue que actué así con él. Fang Qinghe abrió los ojos con asombro, con una expresión de incredulidad total. Papá, ¿cómo puede hacer eso? Él también es su hijo. Es parte de nuestra familia. ¿Cómo puede ser tan cruel? Tú te reíste de forma sarcástica a un lado. Fang Qinghe, deja de fingir. ¿Acaso quieres repetir lo mismo de antes? Primero darme algo de esperanza. Y luego lanzarme al abismo de la desesperación. Eres realmente asqueroso. Hace 2 meses. Se te rompió el collar. Solo porque pasé por la puerta de tu cuarto. Me culpaste a mí. Lorando te suplicaba que me perdonaras. En ese momento aún decías que no me culpabas. ¿Y qué pasó? Para vengarte de mí, tiraste al gatito que yo había rescatado. Al final vi ese pequeño gato en el parque, estaba casi a punto de morir. Fang Qinghe, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Fang Qinghe con el rostro lleno de sorpresa. Los ojos se le enrojecieron. Las lágrimas giraban sin parar en sus ojos. Él no dejaba de negar con la cabeza, diciendo que realmente no me había vengado, que es porque soy alérgico al pelo de gato. Por eso quería deshacerme de él. En ese momento dije claramente al chofer que llevara al gatito para que alguien más lo adoptara. ¿Cómo podría haberlo matado? De verdad que no lo hagáis. Entonces, ¿por qué apareció gravemente herido y casi muerto en el parque? Dame una explicación razonable.
Justo en ese momento, Fang Chutao apareció de repente con voz lena de duda. Papá, cuando le pregunté a usted a dónde fue el gato de Fang Yuan, usted dijo que lo había matado a golpes. No me diga que realmente lo hizo. El rostro de Fang Wenxian se puso un poco incómodo, pero al verte mirarlo sin miedo alguno, de inmediato se llenó de furia. Ese maldito gato todo el día maulaba en el garaje. Ese día salió corriendo. Me molestaba. Así que le di un golpe con un palo al azar. Queen iba a pensar que era tan frágil. Al escuchar esto, Fang Qinghe se derrumbó completamente. Papá, ¿cómo pudiste hacer eso? El gatito estaba por ser enviado lejos. ¿Por qué tuviste que meter la pata así? En ese momento, la rabia reprimida en tu interior estalló por completo. De repente lanzaste un puñetazo. Fang Wenxian fa. Esa pinche puñetazo de tu madre le dio directo en la cara a Fang Wenxian. Lo golpeó hasta que le salieron estrellas en los ojos. Toda la familia quedó paralizada por esta escena inesperada. Alto. No sigan peleando. Fang Qinghe y Fang Chutao, aterrados, me abrazaban fuerte, temiendo que volviera a lastimar a alguien. Pero yo de repente levanté la pierna, y le di una patada fuerte a Fang Wenxian. Fang Wenxian, humillado y furioso, se arremangó y quiso venir a golpearme. Fang Qinghe se apresuró a bloquearme, y con toda su fuerza me abrazó bien fuerte. Entre las dos mujeres tirando desesperadamente, la pelea que era muy intensa se convirtió en un intercambio de insultos. Maldito viejo. Si no fuera porque tu preciosa hija te lo impidió. Hoy tengo que dejarte claro, Queen es el que manda. Con los ojos llenos de furia, grité en voz alta. Maldito hijo de este ingrato. Si hubiera sabido que serías así, te habría ahogado en el excusado desde un principio. Fang Wenxian temblaba de rabia. Tú eres el verdadero ingrato. Estoy aquí mismo. Si tienes lo que se necesita, intenta ahogarme ahora mismo. Respondí sin miedo. Muy bien, muy bien. Te has salido con la tuya, desgraciado. Pero matar a uno de tus gatos. ¿Cómo te atreves a tocharme? Eres una bestia que desafía el orden natural. Fang Wenxian estalló de furia. Hoy te voy a enseñar lo que significa desafiar el orden natural. Antes de que terminara de hablar, empujé a Fang Qinghe con fuerza. Y con una patada tumbé a Fang Wenxian al suelo. Aprovechando el momento, monté sobre él. Levanté la mano y le di varias bofetadas fuertes y sonoras. Esto sí es darle la vuelta a la situación. ¿No te gusta darme bofetadas? Hoy vas a probar cómo se siente que te las den. ¿Crees que tu hija puede detenerme? Solo estoy siendo amable con ellos. Pero tú insistes en buscar pelea. Entonces no me culpes si no soy cortés. El sonido claro y fuerte de las bofetadas llenó la espaciosa fila. Fang Qinghe y Fang Chutao se quedaron paralizados y aterrados, sin saber qué hacer. Cuando reaccionaron rápidamente y con pánico me apartaron de encima de Fang Wenxian. Lo siento. Todo fue culpa mía, Xiao Yu. No debí haberte acusado injustamente. Por favor, ya no pegues más. Él es nuestro papá. Fang Qinghe suplicaba llorando desconsoladamente. Yo soy su verdadero padre. Rugi con ira. Está bien. Tú eres su padre. Por favor deja de pegarle. ¿Puedes darle un poco de respeto a la hermana mayor? Te lo suplico. Fang Qinghe suplicaba con desesperación. Mi volví y miré sus ojos llenos de lágrimas. Fang Qinghe, tan tierna y vulnerable, me dejó un poco atónito. En mis recuerdos, la hermana mayor siempre había sido arrogante y fría. Pero la imagen frente a mí era completamente diferente. Para los demás, Fang Qinghe siempre había sido una mujer fuerte. Y ahora verla llorar de esta manera, realmente fue una sorpresa. Pero, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Hoy estaba seguro de que me iban a echar de esta casa. Me agaché lentamente.
Extendi la mano yele di una palmada en la vieja cara de Fang Wenxian. Con tono burlón DJ. Está el viejo furioso, que se siente recibir una bofetada. Esto es lo que más te gusta hacer normalmente. Fang Wenxian fue levantado con ayuda de Fang Chutao. Mi miró con ojos llenos de odio. De verdad que eres bueno. Solo por un gato. Hiciste algo tan irrespetuoso y monstruoso. Una sonrisa fría apareció en la comisura de mis labios. El gato no murió. Todos quedaron momentáneamente atónitos. Fang Wenxian reaccionó y casi se desmaya de la rabia. Levantó el puño para golpearme. Por suerte Fang Chutao fue rápida y ágil. Y lo sujetó firmemente. ¿Qué más quieres hacer? ¿Todavía no te basta con que te hayan pegado? Le pregunté con desprecio a este desagradecido. Hoy voy a pelarte la PLCOC. Fang Wenxian, furioso e imparable. Pensé que el gato había muerto. Por eso me odiaba tanto. Pero no murió. ¿Qué le pasa que está actuando así? Preguntó Fang Chutao con desconcierto. Con gusto. Mis ligeras 3 palabras fueron como echarle leña al fuego. Hicieron explotar por completo la rabia de Fang Wenxian. Con un estruendo, Fang Wenxian arrolló con fuerza el celular que estaba sonando al suelo. No pienso ir a esa cena de ingratos. Hoy voy con todo. Hasta mi vida arriesgo con tal de desmontar esa rebeldía tuya. Queen le teme a Queen, ni pienso ir a la fiesta. Aunque quisieras ir, también tendré que romperte una pierna, para que no puedas ir. El conflicto entre padre e hijo se intensificó por completo. La situación estaba al borde de un enfrentamiento, a punto de escalar. Ya basta, por favor no sigan peleando. ¿Está bien? Fang Qinghe gritó con la voz desgarrada, con una mirada llena de tristeza e impotencia. Un hogar que estaba bien. Ahora casi está al borde de una lucha a muerte entre padre e hijo. Él sabía bien que todo esto fue por acusarme sin pruebas. Lo que me hizo perder el control por completo. Se sentía responsable por esto. Así que Fang Qinghe mostró una expresión suplicante. Y le dijo a Fang Wenxian, papá, te lo suplico. Después de tantos años, ¿todavía no has terminado de castigar a Xiao Yuan? ¿Por qué tienes que obligar a que padre e hijo ya no se reconozcan? Hasta la persona más honesta, cuando se siente acorralada, también se revela, ¿sabes? Fang Wenxian escuchó estas palabras. Y sintió un nudo en el estómago. Las palabras de su padre lo hirieron profundamente. Y la razón volvió de inmediato. Él me miró. Y también notó que hoy realmente algo no estaba bien en mí. Como si realmente estuviera en un callejón sin salida. Listo para arriesgarlo todo hasta el final. Este hijo rebelde parecía decidido a acabar con él y conmigo. Un pánico inundó el corazón de Fang Wenxian. Y de inmediato deseó la idea de tomar acción. Al ver que Fang Wenxian reculaba, yo no podía rendirme tan fácilmente. Y seguí provocándolo. ¿Acaso el viejo realmente se asustó por unas palabras mías? Estoy muy bien. No te preocupes sin razón. No voy a luchar contigo a muerte. Si de verdad estás muy enojado, entonces echem de la familia Fang. Y a partir de ahora, nos separamos de una vez. Y nunca más nos volvemos a ver. Nadie se puede ir. Fang Qinghe gritó nuevamente. Lo que me dejó completamente sin palabras. Te digo, ¿qué te pasa hoy? Antes ni me dabas importancia. ¿Y ahora vienes a meterte en mis asuntos? Hazte a un lado. Los ojos de Fang Qinghe se enrojecieron. Y agarró mi brazo con fuerza. Hoy Xiao Yuan es la hermana mayor. Error. La culpa es tuya. Sé que estos años has sufrido muchas injusticias. Te prometo que nadie en casa te volverá a golpear ni regañar. Quítate de mi camino. Yo lo sacudí con fuerza. Empujé a Fang Qinghe al suelo. Luego, con una sonrisa ambigua, me dirigí hacia Fang Wenxian. Wenxian, solo necesito que me digas una palabra. Y serás la persona que más le agradeceré en toda mi vida.
No pensé que Fang Wenxian realmente se asustara tanto. Dejó escapar un bufido frío. Y de repente cambió de tema. Lalu viaja parado. También debo ir a la cena. Detente, hoy no romperás conmigo. No me vas a echar. No pienses en salir por esa puerta. Hijo ingrato, no te pases. Estoy exagerando. Pues golpéame. Si tienes valor, hazlo. Mientras decía esto, incluso me acerqué para darme unas palmadas en la cara. Normalmente, Fang Wenxian ya me habría dado una bofetada. Pero hoy, con esta actitud extraña que tengo, es realmente desconcertante. Él realmente teme que yo, al estar acorralado, me juegue todo a una carta, hasta la muerte. Así que vio un desdén frío. Y se dio la vuelta caminando hacia la casa. Fui a ordenar un pocho primero. Luego vuelvo a encargarme de ti. Por un momento, la escena cayó en un silencio sepulcral. Los tres hermanos se sentaron en el sofá, mirándose fijamente, ojo por ojo. Justo entonces, una mujer de mediana edad entró apresuradamente a la fila, seguida por una hermosa joven con expresión de pánico. La mujer respiraba agitada y dijo: hubo un problema en Qinghe. Tu papá tuvo un accidente. La fiesta a la que ella fue está implicada en contrabando de harina. Todos los invitados fueron arrestados por el tío sombrero. Tu papá tampoco fue la excepción. Ahora no podemos contactarlo. Mamá, ¿de qué estás hablando? Papá, no está bien aquí. La señora Fang, Sen Jingbing, loraba desconsolada, con mocos y lágrimas. Qinghe, mejor no me consule. Esta vez tu papá probablemente se va a ver involucrado. Esa fiesta no era más que una transacción de azúcar en cristales. Dicen que el monto implicado es de miles de millones. Mucha gente fue arrestada. Incluso el hijo tonto del tío Li de tu familia también fue investigado por tener problemas. Él, que tiene una discapacidad mental, en la fiesta, estaba en una esquina jugando con pastel. Dijeron que estaba inhalando harina. ¿Quién podría creer eso? Todo es culpa mía. Tu papá originalmente no quería ir. Si no fuera porque por respeto a un amigo insistí que fuera, él no habría sido arrestado. Yo fui el que causó problemas para tu papá. Aunque estas palabras son cortas, la cantidad de información que transmiten es enorme. Después de escuchar esto, Fang Qinghe no pudo evitar sentir un escalofrío de miedo en su corazón. La cantidad de dinero en la transacción de kies de azúcar cristalizada es tan grande. Aunque al final su padre pueda probar su inocencia, la reputación del grupo seguramente caerá estrepitosamente. Lo crucial es que claramente alguien armó una trampa a propósito. Si de verdad su padre es arrestado, no se atrevió a seguir pensando, porque las consecuencias serían demasiado grave. Y si no se maneja bien, toda la familia Fang podría decaer por esto. Qinghe, no te quedes ahí parado. Rápido piensa cómo sacar a tu papá de esto. Ahora no podemos contactarlo. Seguramente fue detenido. Tenemos que idear una estrategia rápido. Sen Jingbing estaba completamente nervioso. En casa, el mayor, Fang Qinghe, es el más inteligente. Toda la familia pone sus esperanzas en él. En ese momento, Fang Mole, el segundo hijo, que había estado calado y triste al lado, también habló con el rostro lleno de desaliento. Papá seguro que es inocente. Tienes que encontrar la manera de que papá no tenga problemas. Fang Qinghe por supuesto entendía eso. Pero su padre está justo enfrente. Él apenas quería explicar. De repente, una voz llena de duda e incomodidad sonó al oído de todos. Loricado en plena noche. ¿De quién es el muerto? En un instante, Sen Jingbing y Fang Mole abrieron los ojos sorprendidos. Pensaron que estaban alucinando. Si no, ¿cómo la persona que debería haber sido arrestada está viva justo enfrente? ¿Acaso están viendo un fantasma? Con esa expresión, Viejo Fang, ¿no te agarró el tío con la gorra?
Fang Wenxian, que ya estaba lleno de enojo, en ese momento se irritó aún más con esas palabras. Shen Jingbing, ¿qué quieres decir? ¿Es que estás esperando a que el tío del sombrero me agarre, verdad? No, no es eso. Solo que al ver a mamá tartamudear sin poder hablar, Fang Mo le salió rápidamente a explicar. Papá, no te confundas. Mi mamá no quiso decir eso. Entonces, ¿qué quiso decir? Queen estaría tan ocioso como para esperar a que atrapen a su propio esposo. No es así. Solo que hubo un pequeño accidente. Papá, ¿no fuiste a esa fiesta hoy? Fiesta, al mencionar esto, Fang Wenxian se enojó muchísimo. Ya llegaba tarde de por sí. Y además alguien lo detuvo y no pudo irse. Me lanzó una mirada involuntaria. Yo sí quería ir. Todavía no es que alguien estorbí de nuevo. Ya sabía que me iban a culpar otra vez. Al verme a punto de estelar, Fang Qinghe rápidamente sujetó mi brazo a un lado. Y me abrazó fuertemente. Xiao Yuan, por respeto a la hermana mayor, no vuelvas a usar la fuerza. Está bien, pero viendo a padre Hijo con ese aire tan tenso, Fang Mo le apretó los ojos. Fang Yuan, ¿acaso hiciste enojar a papá otra vez? Ustedes en esta familia son realmente incomprensibles. Siempre cargan la culpa sobre mí. Pero esta vez si adivinaste bien. Yo has enojar a ella a propósito. Fang Mo le molestó, estaba a punto de insultar. Cuando la voz emocionada de Shen Jingbing sonó de repente. Está bien hacer enojar. No. Es no haber ido a la fiesta. Está bien. Viejo Fang. Esta vez casi te libras de un gran problema. ¿Sabes? Fang Wenxian se quedó congelado de repente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dices que me libre de un problema? Shen Jingbing tenía miedo en el rostro. Rápidamente contó todo lo que pasó en la fiesta. Al escuchar la verdad, Fang Wenxian abrió los ojos bien grandes. Un pánico intenso lo inundó por dentro. Entonces esto quiere decir que si yo hubiera ido hoy, probablemente me habrían arrestado como cómplice. Sí, viejo Fang, menos mal que no fuiste. Realmente tuviste mucha suerte. En ese momento Fang Qinghe rápidamente defendió mi nombre. Papá, tienes que agradecer mucho a Xiao Yuan. Si no fuera porque él te detuvo, hoy vas a tener un gran problema. Fang Wenxian escuchó esas palabras. Y se sintió extraño por dentro. Al recordar que antes lo había tirado al suelo y golpeado. De repente se llenó de ira. Yo no le voy a agradecer nada. Él se atrevió a golpear ni más ni menos que a mí. Solo fue una casualidad. ¿Por qué debería darle las gracias? En un instante, la sonrisa en el rostro de Shen Jingbing desapareció. Y me miró sorprendido. Xiao Yuan, ¿qué quiso decir tu papá con eso? ¿Cómo es posible que hayas golpeado a tu propio padre? ¿Cómo puedes siquiera levantar la mano contra tu padre? Fang Mo le también frunció el ceño, con una expresión de descontento en el rostro. ¿Será que Fang Yuan te está malcriando demasiado últimamente? Al punto de que ya no entiendes las jerarquías entre mayores y menores. Tu comportamiento es simplemente una gran traición. ¿No sabes acaso? De repente, el ambiente en el lugar se volvió muy tenso. Frente a la mirada de todos, cruz mis brazos sobre el pecho, con una cara de despreocupado y una sonrisa burlona. Así es. Fui yo quien lo golpeó. Y que, si tienen agalas, que me expulsan de la familia Fang. Si no, dejen de hablar aquí. Fang Mo le miraba fijamente, incrédulo. ¿Es este todavía el Fang Yuan que él recuerda, tan miedoso y cauteloso, tan meticuloso en todo lo que hace? Tú ves. Hoy simplemente has desafiado todo. ¿Crees que te queremos aquí? Ahora mismo, Fang Mo le, Kelet. Fang Qinghe de repente gritó en voz alta, asustando a Fang Mo le, que se quedó paralizado en su lugar. Hermana, no puedo creer que por ese sujeto tan desagradecido te enojes conmigo. Cuida cómo hablas. Él fue quien le salvó la vida a nuestro papá.
Como se puede lamar desagradecido, en qué parte es desagradecido? Fang Mole tenía el rostro lleno de resentimiento. Pero él realmente le pegó a papá. Te pregunto, si Xiao Yuan te hubiera avisado antes, que no fueras a trabajar, que alguien intentaría secuestrarte, ¿le hubieras hecho caso? ¿No irías a trabajar? ¿Para qué decir esas cosas locas? Queen creería algo así. ¿Ves? Eso lo explica todo. Hasta tú no le creíste. ¿Crees que papá le habría creído a Xiao Yuan en ese momento? ¿Recuerdas hace unas semanas? Xiao Yuan trabajó como mesero por horas en el Hotel Dingsheng, donde ocurrió el accidente anoche. Él nos dijo, parece que en el hotel hay actividades ilegales. Y nos advirtieron que al tratar con ellos, teníamos que estar más atentos. Pero en ese momento, ¿qué hicimos nosotros? Todos pensamos que estaba diciendo tonterías. Papá ni siquiera entendió el punto. Solo creía que Xiao Yuan perdía la dignidad, trabajando como mesero allí. Y usó su influencia para despedir a Xiao Yuan. Ahora que pasó esto, ¿ves? Si esta noche Xiao Yuan le hubiera hablado bien a papá, aunque hubiera sido arrodillándose para suplicarle, ¿crees que papá lo hubiera escuchado? En ese momento todos nos quedamos en silencio. Todos entendemos en el fondo. Con el carácter tan terco de Fang Wenxian, ni hablar de que escuchara a Xiao Yuan. Lo más probable es que le hubiera dado 2 bofetadas de inmediato, diciendo que solo está exagerando para causar alarma. Cuanto más escuchaba, más confundido me sentía. Esto no está bien. ¿No se supone que deben estar desviándose del tema? ¿No deberían echarme? En los ojos de Fang Qinghe brilló una pizca de ternura. Pequeño Yuan, no te preocupe. Mientras yo esté aquí, no dejar que nadie te haga daño. ¿Podrías dejar de meterte en mis asuntos? No necesito que hables por mí. Quiero lograr pero no puedo. Pequeño Yuan, no te preocupe. Haré que todos entiendan tu buen corazón. ¿Todavía no quieres perdonarme? Fang Qinghe volvió a mirar seriamente al grupo. Ustedes saben bien que el carácter de papá no se puede manejar con métodos comunes. Por eso esta noche Pequeño Yuan actuó tan raro. Incluso llegó a alzarle la mano a papá. Aunque su manera de actuar fue un poco extrema hoy. Si no hubiera sido así, ¿cómo podría papá escapar de esta calamidad? ¿Cómo podría nuestra familia Fang estar a salvo? Así que ninguno de ustedes debe culparlo más. Fang Chutao de repente comprendió todo. Así que era así. No es de extrañar que Fang Yuan hoy dijera que preferiría romperle las piernas a papá, a dejar que salga de casa. Incluso actuó como si estuviera loco. Resulta que lo malentendimos. Shen Jingbing, al oír esto, me miró con alivio. Xiao Yuan es así. Resulta que te habíamos malinterpretado. Tranquilo, con mamá aquí hoy, aunque papá esté enojado, tiene que aguantar. Al escuchar esto, mostré una expresión de resignación. Caray, ¿qué están haciendo? Me sentía realmente frustrado. Si lo hubiera sabido antes, no me habría metido en este asunto. Y ahora, qué bueno. No solo nadie me echó, sino que me convertí en el héroe de la casa. No puede ser. Hoy sí tienen que echarme. Nada de que hablen ya. Simplemente no me cae bien. No puedo pagarle nada más. Me importa un comino si este viejo vive o muere. Dejen de hacerse los inteligentes aquí. Apúrense y échenme de la familia Fang. Fang Qinghe levantó la mano y me acarició suavemente la cara. Su voz se quebró de nuevo. Xiao Yuan. Sé que hoy te decepcioné. También entiendo que lo hecho por mamá y la segunda hermana te lastimó. Tranquilo. En adelante, nadie en esta familia te echará. Wu Mei, ve ahora y prepara el cuarto original de Xiao Yuan. Hazlo rápido. Al escuchar eso, Chai hachía atrás sin fuerzas. Me desplomé pesadamente en el sofá. Cansado, ya no quería hacer nada. En este momento no solo mi cuerpo estaba agotado, sino que mi corazón estaba aún más cansado.
Realmente quería lograr a Mares. Quería irme, pero no podía. ¿Qué clase de situación es esta? Pero pronto una sonrisa llena de significado apareció en la comisura de mis labios. Si la familia Fang insiste en retenerme, entonces haré que esta casa se vuelva un caos total. No creo que con mi suerte de cargar culpas injustas, pueda quedarme tranquilo en la familia Fang. Esa noche, regresé al cuarto donde solía vivir. Después de haber vivido 2 años y medio, en ese cuarto oscuro sin ventanas en el sótano del estacionamiento, volver de repente a un lugar tan amplio y luminoso, fue realmente difícil de acostumbrarme. Pero ya que estaba aquí, tenía que aceptar la situación. Si quieren que me quede, entonces me quedo aquí. Solo espero que algunos no se arrepientan luego. A la mañana siguiente temprano, antes nunca esperaban para desayunar. Mi familia, hoy estaban todos sentados en silencio alrededor de la mesa, esperando a que vayara a desayunar. Al verme confundido, dudando sin moverse, Fang Qinghe dijo: Xiao Yuan, de ahora en adelante, los de la familia comeremos juntos. No vamos a dejar a nadie fuera. No quería escucharlo. Fang Qinghe solo habla por hablar aquí. Tomé el desayuno y lo metí en la boca, comiendo forasmente, como si no hubiera comido en mucho tiempo. El rostro de Fang Mole se puso serio, comiendo con tanta mala gana, como si fuéramos unos hambrientos. Pero ni estamos muriéndonos de hambre. Oye tú, ¿de verdad crees que yo no tengo hambre? Ustedes a la afuera disfrutando la vida. ¿A quién le importa si yo tengo comida o no? Quise prepararme algo de comer. Y en casa no me dejaron ni un solo ingrediente. ¿No ves que me siento como si renaciera muerto de hambre? El rostro de Fang Mole se puso muy feo. Justo cuando iba a responder, escuchó a Fang Qinghe gritar con fuerza: Discúlpate con Xiao Yuan. Fang Mole abrió los ojos bien grandes. ¿Por qué tengo que disculparme con él? Porque sí, por tu actitud. Porque anoche sin preguntar nada, lo culpaste. Todavía no te disculpas. Originalmente ayer todavía te di un respiro. Pero hoy sigues con esa actitud. Discúlpate rápidamente con Xiao Yuan. Fang Mole tenía una expresión de incredulidad total. Hermana mayor, ¿hablas en serio? ¿Realmente quieres que le pida disculpas? Ya lo escuchéis. Haz lo que te digo. No me hagas repetirlo. No soy Fang Mole. Ahora ya ni puedo controlarte, ¿verdad? Bueno, en adelante si tienes cualquier problema, no vengas a buscarme. Mujeres en disputa. Esta escena tan tensa es realmente digna de ver. Mientras yo mordisqueo un bolo, y tomo leche, observo el espectáculo con mucho interés. Al ver mi expresión triunfante, Fang Mole casi levanta la mano para darme una bofetada de la rabia. Pero Fang Qinghe lo miraba fijamente desde un lado. ¿Quién se atrevería a actuar en serio? Justo cuando la atmósfera estaba tan tensa que parecía congelarse. Esta madre, Shen Jingbing, se puso de pie para calmar la situación. Mole, que de Xiao Yuan, también ayudó a tu papá a evitar un gran problema. Deberías tratarlo mejor. Y tú también, Qin. Sabiendo que Mole es sensible, ya no deberías presionarlo tanto. Con eso es suficiente. Sin embargo, Fang Qinghe no tenía la menor intención de ceder. En tu corazón está mamá. Pero ¿acaso la seguridad de papá no es más importante que tu hermano menor se humille y pida perdón? Porque él no puede disculparse por sus errores. Si yo, como hermana mayor, puedo agarrar la cabeza, porque él no puede hacerlo también. ¿No puedes al menos darme algo de respeto? No. Fang Mole se puso tan furioso que su rostro se volvió frío como el hielo. Y de repente dirigió su mirada hacia Fang Chutao. Wu Mei, normalmente soy tan bueno contigo. Y ahora no sales a decir algo por mí. Fang Chutao no quería involucrarse en este lío. Solo vi que bajó la cabeza. Y se elevó un bocado del desayuno a la boca, haciendo como si no escuchara. Hoy la leche sabe muy bien.
Me encanta tomarla. JJJ. La madre y la hermana mayor no lo ayudan. Y la hermana menor se mantiene al margen. Fang Mole está ahora completamente atrapado. El ambiente se vuelve cada vez más tenso. El tiempo pasa segundo a segundo. Fang Qinghe mantiene su mirada fría en él. Fang Mole entiende en su corazón que hoy probablemente tenga que agarrar la cabeza. En ese momento, la voz seria de Fang Wenxian estaló en los oídos de todos. Está bien. Solo cambien. ¿De dónde vienen tantas tonterías? Calens todos. Fang Qinghe frunció el ceño. Y sin cortarse respondió de forma directa. Tú también, Kelet. Apresúrate a comer. Y tu hermano. Haz que Fang Zun vaya a comer. El hermano del que hablan aquí, por supuesto, no soy yo, sino el verdadero joven maestro de la familia Fang, Fang Zun. Fang Zun se perdió por muchos años. Y después de pasar por muchas dificultades, finalmente regresó a la familia Fang. Y solo han pasado unos meses desde entonces. Es el momento en que toda la familia lo adora y consciente. No se le puede ni siquiera hablar mal, mucho menos golpear, ni hablar de pegarle. Es como si lo tuvieran en la boca, temiendo que se derrita. Lo sostienen en las manos, temiendo que se caiga. El grado de favoritismo es evidente a simple vista. Aunque Fang Qinghe no quería, aún así subió a buscar a alguien. En poco tiempo, una figura delgada bajó corriendo, nerviosa. Papá, mamá, se me perdió el reloj que me regalaron. Se pudo ver a Fang Zun con los ojos llorosos. Con el rostro lleno de tristeza se acercó a sus padres. Él ya tenía el rostro pálido como papel. Su cuerpo era delgado y frágil. Y así parecía aún más lamentable. Shen Jingbing abrazó a su hijo con dolor. Hijo, ¿solo perdiste un reloj? No. No pasa nada, mamá te compra otro. Fang Zun, con lágrimas brillando en sus ojos, dijo con voz entrecortada por el llanto. Mamá, esto es diferente. Ese fue el primer regalo que papá y mamá me dieron. La primera vez que sentí calor en esta casa. No puedo reemplazarlo con cualquier reloj. Anoche Yuan Ge volvió a mudarse al quinto piso. Y pasó por mi cuarto. ¿Será que esa cosa ni pierde temprano ni tarde? Sino que siempre está en el quinto piso donde yo la moví. Hoy se perdió. En un instante, todas las miradas se dirigieron directamente hacia mí. Y justo cuando estaba comiendo, me quedé paralizado. No pude evitar que se me escapara una grosería en mi mente. Últimamente he estado evitando a ese hermanito falso como el té verde desde lejos. Pero aún así terminé involucrado. ¡Qué mala suerte! Xiao Yuan, de verdad fuiste tú quien la tomó. Si la sacas ahora mismo, podemos dejarlo pasar. Te lo prometo, hermana mayor. Te estás malentendiendo. No estoy diciendo que Yuan Ge la tomó. Solo creo que Yuan Ge estuvo parado un rato frente a mi puerta anoche. Quizá vio mi reloj. Aunque por fuera parece que me están excusando. Por dentro claramente están insinuando que fui yo quien robó el reloj. Al escuchar eso, Fang Wenxian de repente dio un golpe en la mesa. Hijo desagradecido, fuiste tú quien lo tomó. Si lo tomaste, entréguemelo de inmediato. Fang Qinghe, con el rostro serio, se acercó a mí. Xiao Yuan, si quieres algo, puedes decírmelo. No tienes por qué tomar las cosas de tu hermano. Tomar sus cosas es robar, siendo ya tan grande. Y ni siquiera puedes dejar tu costumbre de andar robando cosas pequeñas. Solté una risa sarcástica. Muy bien. ¿Acaso no están dando el cargo de culpa sin pruebas? Sí, soy yo quien lo tomo. Soy un miserable que roba cosas pequeñas. Rápido, échenme de aquí. Al escuchar esto Fang Qinghe quedó paralizado de inmediato. Pequeño Yuan. Pensé que todo lo de antes eran malentendidos. Pero, ¿por qué hiciste algo como robar de verdad? ¿Por qué? Ya diste por hecho que fui yo quien robó. ¿Qué razón necesita un ladrón? Ya mi harté. No digas tonterías. Si tienen huevos,
entonces expulsenme de la casa. Les suplico que me sacuen rápido de aquí. Fang Wenxian lanzó una mirada fulminante a Fang Qinghe. Este es el buen hermano al que siempre has protegido. Realmente la naturaleza no cambia. Pero que Kamchacha no cambia. Y si aquí hay algún malentendido. No hemos investigado el asunto a fondo aún. ¿Podrías esperar antes de sacar conclusiones? No. ¿Que no está claro? Ella misma lo admitió. Ay, hermana, ¿de qué sirve adivinar y adivinar aquí? De cualquier forma, solo hay que revisar las cámaras de seguridad y se sabrá. Cuando Fang Chutao dijo esto, nadie le prestó atención. En ese momento, Fang Zun tembló involuntariamente. Al verlo, me quedé sorprendido. ¿Qué está pasando? Cuando pusieron cámaras en mi cuarto, durante el tiempo en que te echaron de la casa, se guardaban cosas en la habitación. Por eso instalaron cámaras. ¿Por qué tienes miedo? Es bastante interesante. Así que siempre han estado cuidando. Pero no hace falta investigar más. Fui yo quien lo hizo. Apresúrate y echem de la casa. Al ver que la situación no era buena, Fang Zun suplicó tímidamente. Papá, mamá, hermanas. No culpo a mi hermano. No es necesario cantar frente a tanta gente mientras vemos las cámaras. No hagas que tu hermano se sienta incómodo. Fang Mo le resopló fríamente. Eres demasiado bondadoso. Ya te han lastimado. Y aún así dices cosas en su defensa. Tranquilo. Las hermanas seguro harán justicia por ti. La quinta hermana fue a revisar las cámaras. En ese momento, Fang Zun se puso completamente nervioso. Y yo me quedé sin palabras. Yo ya dije claramente. Yo fui el que lo hizo. ¿Para qué revisar las cámaras? Normalmente, sin importar la culpa, siempre me la cargan a mí directamente. ¿Por qué hoy insisten en revisar las cámaras? Si resulta que no fui yo, entonces no podré irme. En los ojos de Fang Zun pasó apenas imperceptible un destello de pánico. Y rápidamente asintió. Papá, mamá, hermana mayor, es solo un reloj. Y realmente no hay necesidad de revisar las cámaras. Dejemos el asunto así. La culpa es mía. No debí sacar el tema, Azun. Tranquilo. Hoy papá y mamá seguro te darán una explicación. Hermano Chinko, ve y saca las grabaciones de las cámaras. Tenemos que exponer las malas acciones de este hijo ingrato ante todos. En este momento Fang Zun estaba completamente cubierto de miedo. Toda persona estaba en pánico. Justo entonces, Fang Qinghe de repente intervino para detener a los padres de Fang Chutao. Quizá Xiao Yuan no lo hizo con intención. Y además Azun ya no lo está persiguiendo. Dejemos el asunto hasta aquí. Sí. Lo que dijo hermana mayor es correcto. No investiguemos más este asunto. Sin embargo, a pesar de que Fang Qinghe y Fang Zun insistieron una y otra vez, Fang Wenxian ni siquiera les prestó atención. ¿Cómo es que este chico hizo algo malo y aún no se atreve a que alguien lo vea? Hoy tengo que hacerlo pasar vergüenza frente a todos. Ve y revisa por mí. Fang Zun casi llora de la desesperación. Papá, no por favor. No quiero que Yuan se falla. Tranquilo, Azun. Hoy tu papá se encargará de hacer justicia por ti. Finalmente, bajó la mirada aterrorizada de Fang Zun. Fang Chutao trayó la computadora. Y sus dedos se deslizaban sin cesar sobre el ratón. Durante este tiempo, Fang Qinghe también estuvo hablando bien de mí, esperando que el castigo fuera leve. Encontraron y cavaron un agujero. De repente, Fang Chutao gritó. Al escuchar esto, el corazón de Fang Zun se hundió en el abismo. El quinto hermano rápidamente sacó a la luz todo el proceso del crimen de este hijo rebelde. ¿Acaso no tiene miedo de perder la cara? Hoy tengo que hacer que recuerde esta lección para siempre. Fang Wenxian está angustiado en este momento, ansioso por hacer pública mi supuesta culpa. Pero papá Fang Yuan parece que no robó nada. Fang Wenxian frunció el ceño.
Dudando si había oído mal. Ayer, después de que Papa Fang Yuan regresó al dormitorio, durmió hasta el amanecer. Y por la mañana bajó directamente las escaleras. Durante ese tiempo no pasó por el cuarto de Azun. Más bien, Azun fue sigilosamente al cuarto de Fang Yuan. Y puso algo de baju de su almohada. En ese momento, Fang Mole bajó enfadado de arriba, sosteniendo un reloj de gran valor en sus manos. Y dijo en voz alta, encontré este reloj de baju de la almohada de Fang Yuan. Las cosas de Azun seguro las robó él. En un instante, el lugar quedó en un silencio mortal. Yo estaba sentado en el sofá. Suspiré resignado. Ya no podré irme esta vez. Fang Zun estaba de pie en el mismo lugar. Su cuerpo temblaba levemente. Fang Mole observó sorprendido. ¿Qué está pasando? Papá, mamá, hermana mayor. Ya encontré las cosas robadas. La evidencia es irrefutable. El ladrón es Fang Yuan. De repente, se escuchó un sonido seco. Fang Mole recibió una fuerte bofetada en el rostro. Él abrió los ojos desmesuradamente. Incrédulo. Hermana mayor, ¿cómo pudiste golpearme, Fang Mole? Kelet de una vez. Fang Qinghe terminó de golpear a Fang Mole. Y con rostro lleno de preocupación se acercó a mí. Agarra fuerte mi mano. Pequeño Yuan, lo siento. Te volví a malentender. El maestro Bao dijo una vez, que los prejuicios en el corazón son una gran montaña. No importa cuánto te esfuerces, no podrás moverla. Fang Qinghe también se dio cuenta de que el prejuicio hacia mí estaba profundamente arraigado. Sin ninguna evidencia. Solo con unas cuantas palabras me declararon culpable. No es de extrañar que antes me esforzara tanto en explicar. Ahora simplemente lo admití. Fang Qinghe quiso decir algo más. Yo, impaciente, le aparté la mano de inmediato. Eso hizo que él sintiera un nudo en el pecho. De inmediato se llenó de ira. Pero esa ira no estaba dirigida a mí, sino contra Fang Zun, quien engañaba a todos. Su rostro se volvió frío. Caminó directamente hacia Fang Zun. Le levantó la mano. Le di una bofetada con fuerza. Fang Zun, siempre pensé que antes solo eras ingenuo e inmaduro. Nunca imagine que podrías hacer algo así de echarle la culpa a otro. Tu astucia es tan profunda. Realmente me has decepcionado. Los ojos de Fang Zun se llenaron de lágrimas. Las lágrimas comenzaron a brotar. Shen Jing estaba profundamente preocupada. Y rápidamente la abrazó en sus brazos. Qinghe, no seas así, por favor. Tu hermano tal vez no lo hizo intencionalmente. Realmente no lo hizo a propósito. No fue a propósito. La chámara captó todo claramente. Mamá, ¿no viste? Él está echando la culpa a otro. Si hoy no hubiéramos revisado la chámara, Pequeño Yuan probablemente ya se habría ido por nuestra culpa. Él es tu hijo. Pero Xiao Yuan también es nuestro hermano. ¿Cómo puede ser tan parcial? Fang Mole. Ahora entiendo completamente cómo sucedieron las cosas. Mirando sorprendido y confundido el reloj de Fang Zun. ¿Fuiste tú quien deliberadamente culpó a Fang Yuan? De inmediato, las lágrimas de Fang Zun no pudieron detenerse, como una inundación desbordada. Lo siento, hermana mayor. Lo siento. Yuan Ge. Realmente tenía mucho miedo. Desde pequeño nunca sentí el calor de una familia. Por fin tenía una familia. Tenía mucho miedo de perder todo eso. Te veía bien con Yuan Ge. Y no podía evitar sentir celos. No fue mi intención. Fue un momento de confusión. No intentes justificarte. No es que descuidemos a Xiao Yuan. Es que lo regañamos y golpeamos. El cuidado que le damos no tiene nada que ver con el que te damos a ti. ¿Qué más quieres? Perdonem, hermana mayor. He defraudado las expectativas de papá y mamá. Y también he decepcionado el cariño de mis hermanas. Sé que cometí un error imperdonable. Tranquila, me iré por mi cuenta. He estado en esta casa por tanto tiempo.
ya me siento satisfecho. Después de decir eso, Fang Zun se zafó del abrazo de Shen Jingbing. Se secó las lágrimas y corrió hacia la puerta. Ah Zun, no te fallas. Si te vas, ¿qué hará mamá? Los ojos de Shen Jingbing se enrojecieron. Y no dudó en salir corriendo tras él. Fang Wenxian me lanzó una mirada feroz. Y resopló con desprecio. También fue tras su hijo. Este viejo. Creo que fue el vez a merecer un golpe. Si no hubieras corrido rápido. De verdad quería darte una paliza. En ese momento, en la sala, Fang Qinghe me miraba en silencio. Leno de culpa. Xiao Yuan, de ahora en adelante. La hermana mayor nunca volverá a confiar ciegamente en la palabra de otros. De ahora en adelante, sin importar lo que pase, confiaré en ti sin condiciones. ¿Puedes perdonar a la hermana mayor? Perdón, solo si me pides que me vaya de la familia Fang. Te perdonaré de inmediato. Xiao Yuan. Sé que te he vuelto a decepcionar. Pero no seas tonto. No voy a echarte. Si no me echas, entonces ¿para qué sirves? Con fuerza aparte a Fang Qinghe. Levanto el pie para irme. Al pasar frente a Fang Chutao. Estoy lleno de ira. De verdad, muchas gracias a toda tu familia. ¿Para qué tanta cortesía? Yo soy una persona que va al grano. No hay necesidad de ponerse tan formal, ya. Al ver esa expresión orgullosa en su rostro, casi pierdo el control y grito. Si no fuera porque Fang escapó y quiso revisar las cámaras, probablemente ya habría regresado al mundo real con mi dedo de oro. Al pasar junto a Fang Mole, me detuvo de repente. Esta vez fui yo quien se equivocó. Yo te voy a compensar. Me sorprendió bastante. Después de todo, Fang Mole siempre ha sido muy orgulloso. No esperaba que él reconociera su error y bajara la cabeza voluntariamente. Si fuera antes, probablemente me habría emocionado mucho. Pero ahora todo lo que quiero es ser echado de la familia Fang. Porque están yendo las cosas en una dirección que no quiero. Los días que siguieron todavía no pude lograr lo que quería. Ser echado de la familia Fang. El día que Fang Zun salió corriendo, no pasó mucho antes de que lo trajeran de vuelta. Al volver a casa seguía siendo el consentido de toda la familia. Lo de haberlo incriminado antes. Parecía que nadie lo recordaba. Todos tácitamente decidieron darle vuelta a la página. La diferencia entre tratar a un hijo biológico y uno no biológico es realmente grande. Si yo hubiera hecho algo para incriminar a alguien, seguramente ya me habrían enviado a la policía hace tiempo. Pero Fang Zun solo derramó unas pocas lágrimas. Y no pasó nada. Xiao Yuan, vas a entrar a tu último año de universidad. ¿Ya tienes asegurado un lugar para tu práctica profesional? Ya llegó la temporada de inicio de clases. A mis 22 años estoy por entrar a mi último año en la universidad. En otros años por estas fechas, Fang Qinghe nunca pondría atención en mí. Pero después de toda esta serie de cosas recientes, él siente que es momento de preocuparse por este hermano que siempre ha sido ignorado. No sabe, va viendo como sigue. A mí me vale. Cruzando de piernas. Con una actitud despreocupada de senor muy serio. Fang Mo está complacido al verla así. Las cejas de Liu Mei se fruncen instantáneamente hacia Fang Yuan. ¿Qué clase de actitud es esa? Siéntate derecho. Ay, solo quiero estar un poco cómodo y ni eso se puede. ¿Tan mal mi ves? Tú eres el segundo hermano. No te dije que te calas, pero la actitud de la hermana mayor es demasiado irrespetuosa contigo. A mí no me importa lo que te metas en la cabeza sin sentido. Fang Qinghe le lanzó una mirada fulminante al segundo hermano. Y luego, con una sonrisa forzada, me miró. Xiao Yuan, tú estudiaste finanzas, ¿cierto? ¿Hojas tus prácticas en la empresa? ¿Quieres trabajar en la empresa de uno también puede ser más fácil? Si no voy, incluso iría a cargar ladrillos en la obra.
pero no iré a la empresa. Porque ir a la empresa no solo paga mejor. El trabajo es más ligero. Y ni siquiera tienes que aguantar a la gente. Qué gran oportunidad es esa. ¿Por qué rechazaste que fuera? ¿Esperar a que me apunten con ustedes? Y si un día te enojas, me despiden de la empresa, o no me dan certificado de prácticas, no podría ni siquiera graduarme de la universidad. No soy tonto. Fang Qing se sintió frustrado por dentro. Sabía que tal vez su imagen en mi corazón no era muy buena, pero no pensaba que fuera tan mala. ¿Cómo es que luego hacer algo bien que no distingue el bien del mal y hace trampa? Pequeño Yuan, no te preocupes. Mientras sigas el método, te garantizo que no importa Quincy, incluyendo a mí, nadie te va a atachar sin razón. Jeje, suena bonito decirlo, pero seguro van a inventar otro motivo para atacarme. No me vengas con promesas. No quiero escuchar tus cuentos chinos Akui. No me he olvidado de lo que pasó hace un mes. Cuando te pedí un lugar para practicar método. Y tú juraste que nunca haces favoritismos. Que tratas igual hasta a los de la familia. Pero al día siguiente metiste a Fang Zun, que dejó la prepa, a la empresa. Y le diste un puesto de gerente general. Yo, un estudiante de finanzas de una 211. Te pedí una oportunidad de práctica. Y ni siquiera me la diste. Tú, ¿crees que tus promesas ahora tienen credibilidad? La cara de Fang Qinghe se puso blanca de repente. Las palabras que tenía en la boca se las tragó de nuevo. De verdad, para lo que dije, él no encontró razón para refutarme. Justo cuando dejó clara su postura, se salió de los límites al girar la cabeza. No es de extrañar que ya no confíe en él. Sé que no me crees cuando hablo, pero igual tengo que decir que esa idea fue de papá. Pero esta vez es diferente. Yo puedo decidir totalmente. Solo tienes que ir a hacer tu práctica en la empresa. Ni siquiera es que te contraten. Hasta la posición de gerente general. Puedo ayudarte a conseguir, ya. No me interesa para nada. ¿Por qué? ¿En serio piensas ir a la obra a cargar ladrillos? Sé que aún estás molesto conmigo, pero no puedes jugar con tu futuro. En tu periodo estás muy enamorada de ti misma. No te pongas medallas. No me estar buscando problemas yendo a la empresa de Fang. Fang Zun está justo en la compañía. Seguro que entonces no podré defenderme. No quiero ser la chiva expiatoria de ustedes. Espera. Fang Qinghe entonces también se dio cuenta de que realmente no había considerado mi situación. En la empresa seguro me iban a cuestionar. Xiao Yuan es la hermana mayor. No pensé bien las cosas. Pero no te preocupes. Seguro te conseguir una práctica estable. Espera. Fui a la empresa de Fang. ¿Qué dijiste? Digo que acepté. Por verte tan sincero. Te haré un favor. No hay de otra. Ye Queen me manda a ser tan blando. Solo pensaba en no cargar con el problema. Casi se me olvida el asunto importante. Qué buena manera de hacerlo. Fang Zun está aquí. Luego cuento no tener oportunidad para crear fricción. Cuando entre a la empresa, iré a buscar problemas con Fang Zun. Si no funciona, le haré un poco de daño a Fang Si. Entonces la familia Fang no podrá echarme. Realmente será pan comido. Esta vez seguro puedo salir de la familia Fang. Hoy es mi primer día trabajando en Fang Si. Después de vivir más de 20 años en la familia Fang. Esta es la primera vez que veo el edificio de Fang Si de verdad. Estuve vagando por el edificio, pasando libremente por varios pisos. Tengo que decir que Fang Si es aún más lujoso y grande de lo que esperaba. Qué lástima que probablemente ya no tendré oportunidad de trabajar en este ambiente. Después de todo, fin con intención de hacer problemas. Con mi apariencia atractiva. Pronto empecé a platicar con las chicas guapas de la empresa. Chicas guapas, ¿quieren tomar un café conmigo? Justo cuando estábamos unos cuantos riendo y charlando,
La conversación estaba animada. Una figura delgada no muy lejos. Con el teléfono en mano, grabó en secreto todo lo que pasaba aquí. Fang Yuan. En tu primer día de trabajo ya te atreves a ser floyo. No sabes que la jefa odia a los que no hacen nada, a los que se pasan el tiempo sin hacer nada. Hoy se te va a acabar la suerte. En la oficina del presidente. Fang Qinghe miraba las imágenes en el teléfono. Con la mirada fría. ¿Eres tú quien grabó esto? Fang Zun. Poniendo una cara de dificultad fingida. Sí, jefa. No fue mi intención. Solo que accidentalmente vi a Yuan coqueteando durante su hora de trabajo. Al principio pensé en hacer la vista gorda y dejarlo pasar. Pero luego recordé a la hermana mayor. Tus enseñanzas. No podía pretender no haber visto nada. Si en el futuro se repite. Ya entendí. Hacer una llamada para que él viniera. En menos de 5 minutos. Lek a la oficina. Vi a Fang Qinghe con cara seria y a Fang Zun sonriendo con satisfacción. No sentí ni un poco de nervios. Al contrario, sentí una gran alegría por dentro. Fang Zun es realmente confiable. Antes de que siquiera se encontraran en persona. Ya me había dado una prueba. Eres como siempre. ¿Qué quiere el señor Fang, hermano? Que me busque. ¿Cómo me llamaste? En esta empresa deberías llamarme la jefa. Llamarme señorita Fang no suena bien. Fang Qinghe frunció el ceño. Obviamente no estaba contento con ese título. Yo respondí con indiferencia. Aquí es una empresa. Creo que llamar por el cargo es lo más adecuado. Fang Qinghe se puso serio. Y alzó su celular frente a mí diciendo. ¿Eres tú la que aparece tomando café en el video? No tuve tiempo de responder. Fang Zun con falsa preocupación intervino, jefa. Yuan Ge probablemente no lo hizo a propósito. Por favor perdónalo esta vez. Yuan Ge te indicó que no hablarás todavía. No te pregunté a ti. Fang Zun se alegró en secreto. La jefa realmente está molesta. Xiao Yuan, acabas de tomar café en el área de descanso. Sí, así es. Acabo de ir a tomar un café. En mi primer día de trabajo no solo no trabajé bien, sino que también me di la mano para coquetear. Descuidé mis responsabilidades. De verdad, soy un tremendo pecador. Sí, todo fue culpa mía. Nuestro presidente Fang odia que los empleados se hagan perezosos. No pienses que por nuestra relación voy a tener consideración. Si me pides que me falla, incluso si me echas de la familia Fang, no dudaré ni un segundo. Mi volteo y mi fue. En un instante, un toque de pánico apareció en los ojos de Fang Qinghe. Se levantó rápidamente y se acercó a mí. Pensó que estaba siendo sarcástico. Así que tomó mi mano. Xiao Yuan, no digas eso. Me estás malinterpretando. No es que quiera regañarte. Sé que antes cada vez que te buscaba te hacía sentir mal por dentro. Pero esta vez realmente solo quiero preocuparme por ti. Me quedé en blanco. ¿Qué preocupación? Sí. Quería decir que si alguna vez quieres tomar café, ven a mi oficina. Aquí tengo todo tipo de cafés caros. Y también marquina de café. Zona de descanso. Esos cafés instantáneos son cosas baratas. Además llevan tiempo vencidos. Nadie los toma. Se me olvidó decirle a alguien que los limpiara. Vi en el video que tú lo tomabas con gusto. ¿Tu estómago no te duele o algo? Instintivamente me toqué el estómago. No es raro que el café estuviera tan ácido. Pensé que era un nuevo sabor. Pero ya es muy tarde para decirte esto. Yo ya terminé de hacer del vano. Fang Qinghe sintió una punzada amarga en su corazón. Su propio hermano ha vivido tantos años en una familia tan adinerada como la de los Fang. Y ni siquiera se da cuenta cuando el café está vencido. ¿Será que ella no entiende? ¿O es la familia? Especialmente ella como la hermana mayor que ha sido descuidada. Pequeño Yuan, no solo tengo café. También hay bebidas. Ya sí que esté o no esté. Lo que quieras beber. Solo ven directo a mi oficina.
Mi llamaste para venir. Solo para hablar de esto, ¿verdad? Aprovecho para preguntarte cómo te fue en el trabajo hoy. Fue bastante cómodo. Si no hay nada más. Me voy primero. Adiós, espera. ¿Qué pasa, Pequeño Jun? Fang Jun estaba lleno de indignación. Hermano Yuan, no le tienes nada de respeto a la hermana mayor. En tu primer día de trabajo no estás siendo serio. Andar holgazanando por todos lados. La hermana mayor ni siquiera se lo toma a mal. Y tú aún le muestras esa actitud. Hermano Yuan, me has decepcionado mucho. No puedes defraudar la buena voluntad de la hermana mayor. ¡Qué latia! Fang Jun se quedó atónito. Él claramente estaba defendiendo a la hermana mayor. ¿Por qué entonces ella se enojó con él? Hermana mayor, ¿acaso hay algo mal? No uses mi nombre para entrometer sin sentido. Dime, ¿qué hora es ahora? Son las pukul 12:30. Ahora son las pukul 12:30. Este video fue grabado hace 20 minutos. Dime, ¿a qué hora es el descanso en la compañía? De pukul 1:30 a pukul 1:30. Entonces dime, tomar café en la hora de descanso. ¿Se puede considerar holgazanear? La gente y los compañeros están sentados frente a frente, sin mucho contacto físico, hablando y riendo. No se está obligando a nadie. ¿Y tú dices que esto es acoso, Fang Jun? Cuando te enseñé algo así, estás causando problemas. Cuando te volviste así, después de que Fang Qinghe te reprendió así, los ojos de Fang Jun se humedecieron. Las lágrimas empezaron a caer de inmediato. Con todo el rostro de incomodidad. Hermana mayor, yo también hago esto por el bien de la empresa. Por un momento olfaid la hora. Te prometo que no volverá a pasar. Está bien. Puedes bailar. La próxima vez ten más cuidado. No causes más malentendidos así. Lo siento, hermana mayor. Lo siento. Hermanito Yuan, seguro que ya no volverá a pasar. Después de decir eso, Fang Jun se limpió las lágrimas y se fue corriendo. Pero cuando pasó junto a mí, todavía me lanzó una mirada fulminante. ¿Cómo podía aguantar ese enojo? Inmediatamente me quité el zapato para lanzarlo. Xiao Yuan, pienso que en el departamento administrativo no vas a aprender mucho. Entonces, ¿qué tal si vienes a trabajar conmigo como asistente? Así también te familiarizas antes con los asuntos grandes y chicos del grupo. Xiao Yuan, ¿por qué te quitas el zapato? ¿No tienes nada que hacer? El zapato me estaba lastimando un poco. Pero mejor olvídalo, sobre lo de ser asistente. ¿No tienes ya una secretaria? La secretaria la asign a un viaje de trabajo fuera de la ciudad. No podrá volver pronto. Así que ven a ayudarme. Siguiendo vas a aprender mucho. Además, el horario es muy flexible. No tienes que estar sentado todo el tiempo en tu puesto. Si estás libre, puedes salir a dar una vuelta. ¿Qué te parece? Tiempo libre. Puedes irte cuando quieras. Esto es simplemente increíble. Originalmente, con mis permisos ni siquiera podía entrar al departamento de Fang Jun para causarle problemas. Ahora que soy asistente del presidente, no podría andar por ahí a placer. Desde que soy asistente del presidente, me la paso holgazanando todos los días. Aunque los altos mandos de la empresa me hayan descubierto haciendo pereza y me hayan reprendido públicamente, cuando pasa el problema, actúo como si nada. No hay mucha gente preocupándose por mis asuntos. Pero yo sí quiero que me busquen problemas. Estos días le he dado un montón de oportunidades a Fang Jun para que me regane. No sé si es por el susto que le di la vez pasada o qué, pero ella no me ha venido a buscar ni una sola vez. Ya que tú no te mueves, entonces seré yo quien tome la iniciativa. Ya empezó el último año de universidad. Lo primero que hice fue registrarme en la escuela. Tomé 2 días de permiso. Regresé a la escuela. De paso fui a la ceremonia de bienvenida de los nuevos alumnos para animar un poco.
pero principalmente fui por Fang Zun. Porque durante las vacaciones de verano Fang donó varias bibliotecas a la Universidad Jiang. Fang Zun vino en representación a dar un discurso en la escuela. Ahora Fang Yuan ve la diferencia que hay entre nosotros, ¿verdad? Estoy a punto de subir al escenario a dar un discurso. Y tú solo puedes quedarte parado bajo el sol como un tonto. Puedo estar a la par con los jefes tuyos. Y lucirme infinitamente en el escenario. ¿Qué importa si estudias en una universidad prestigiosa? Y que si has vivido en la familia Fang por más de 10 años. Mis papás y mi hermana me aman a mí. Y el lazo de sangre también es conmigo. Te aconsejo que no tengas ilusiones imposibles. Recuerda que eres un bastardo sin padre ni madre. En esta vida no suenas con codiciar lo mío. La hermana mayor ha cambiado últimamente. En la empresa conoce a mucha gente. Así que naturalmente no dejar que la hermana mayor se decepcione en el trabajo. Pero afuera es diferente. Yo soy el joven maestro de la familia Fang, la más rica de Jiangcheng. Y tú solo eres un estudiante pobre y común. ¿Por qué debería mirarte siquiera? Yo escuché tranquilo y dije. Si te atrevieras a decir esto frente a los de la familia Fang, aún podría tenerte en buena estima. Pero solo te atreves a decirlo a sus espaldas. ¿Acaso temes que sepan que todo tu ser sumiso y obediente es solo una fajada? Ya, y que con eso, frente a papá, mamá y la hermana mayor, siempre soy ese hijo bueno y obediente. Y tú eres solo un ratero y ladrón. Un bastardo de mala conducta. Si les dices esto, ¿crees que me van a creer a ti o a mí? Fang Yuan, deja de sonar despierto. Más te vale que te largues de la familia Fang. No me obligue a actuar. Sonrío suavemente. Abro las manos. Como has visto, siempre les he pedido que me echen. Pero insisten en quedarse conmigo. No puedo hacer nada al respecto. Si de verdad puedes hacer que me expulsen, te lo tendría que agradecer mucho. En cuanto dije eso, fue como prender la mecha de un barril de pólvora. Fang Zun de repente agarró mi cuello de la camisa. No te creas tan orgulloso. Ellos solo dependen de ti por un tiempo. Yo soy el hijo legítimo de sangre. Porque un bastardo como tú se atreve a competir conmigo. Desprecio a basura de clase baja como tú. Gente como ustedes solo merece vivir en las oscuras y húmedas alcantarillas. Trabajando para sobrevivir. Y que si vives en la familia Fang, no eres diferente de todos esos inútiles de clase baja a tu alrededor. Mientras decía estas palabras, Fang Zun claramente había olvidado que él también pasó más de 10 años en la clase baja. Al ver que cada vez se juntaba más gente alrededor, Fang Zun de repente sonrió con malicia. ¿Quieres probar lo que es perder todo tu honor y ser despreciado por todos, Fang Yuan? Puedo darte esa satisfacción ahora mismo. Mientras decía esto, tomó mi brazo. Y se lo estrelló contra su propia cara. Luego cayó al suelo de un golpe. Empezó a llorar con lástima. Diciendo, ¿por qué, compañero Fang Yuan? Solo trataba de ayudarte, porque eres un estudiante pobre conocido en la escuela. Quería darte una mano. Pero si dices que veo a la gente con desprecio, entonces eso es otra historia. Porque tiene que llegar a golpes. En un instante, mucha gente se reunió alrededor. Los que no entendían la verdad vieron a Fang Zun tirado en el suelo. Y me acusaron con pena. Todos me lanzaban miradas de enojo. Pero esas miradas no me hicieron sentir mal. Al contrario, me emocionaron por dentro. Después de tantos días, ese maldito hipócrita de Fang Zun finalmente usó las manos. No fue en vano la espera. Con tanta gente como testigo, la familia Fang seguro se enfadará. Y me expulsarán. La familia Fang no podrá escapar ahora. Estoy muy agradecido. Eres realmente mi gran favor. De repente, me eché a reír, dejando a todos confundidos. Hasta el mismo Fang Zun se quedó atónito. ¿Qué está pasando aquí?
No es como él esperaba. En ese momento, Fang Zun sintió una premonición ominosa. Él vio en mis ojos esa mirada fría como la de un cazador. Su presentimiento no estaba equivocado. De repente, yo sonreí. Ya que me han difamado, ¿no voy a darle una buena paliza? ¿Cómo voy a justificar esta injusticia que se avecina? Total, pronto la familia Fang me responsabilizará. ¿Y qué miedo tengo? A la chingada con eso, mira mi mano justa. Grité fuerte. Y alzando la mano ante la mirada atónita de todos. Le di una y otra vez fuertes bofetadas en la cara a Fang Zun. Aunque las bofetadas no tienen la fuerza de un puñetazo, son totalmente humilantes. Y más cuando es en público. Maldito falso inocente. No dije que te iba a golpear. Entonces hoy te voy a dar una buena golpiza. Para que se te cumpla tu deseo. Esto es completamente una golpiza unilateral. Fang Zun quedó todo moreteado por mis golpes. La sangre de su nariz salpicaba por todos lados. Hasta que la gente alrededor reaccionó. Y entre muchos lograron sujetarme.